Bienvenidos a Odisea. Hoy es un programa especial porque, como nos adelantó recién Esteban, va a estar dialogando con nosotros el presidente de la Corte. La Corte tiene un protagonismo en la Argentina extraordinario, entre otras cosas porque es un país, como otros países, pero probablemente la Argentina este rasgo lo tiene acentuado, muy judicializado. Es uno de los temas que vamos a hablar con el doctor Rosati. Y si uno quiere tener un ejemplo de este problema, basta mirar una actividad que es una actividad principal de la vida social argentina, que es el fútbol, que está atravesado por infinidad de causas judiciales, presentes y más antiguas, como vamos a ver esta noche. Vamos a arrancar con un intercambio muy poco edificante entre la senadora Patricia Bullrich y el tesorero de la AFA, Pablo Tobillino, que ha adquirido en muy poco tiempo, batió el récord de la rapidez en adquirir popularidad. Patricia Bullrich dice: denuncié a Tapia y Tobillino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia el fútbol argentino. Nunca hay que olvidar que Bullrich suele ser, el de los gobiernos en los que participa, ultraoficialista. Es decir, uno tiene que leer esto o escuchar esto como si escuchara la voz de Javier Milei. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros me pregunto, ¿dónde está la plata que entra por la publicidad y por la selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? Etcétera. Hace una lista de imputaciones. Le contesta Tobillino diciendo: senadora, aclaremos algo básico. La AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la selección campeona del mundo se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente, sin subsidios estatales, y al mantenimiento de previos de nivel internacional, donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. Y termine: ¿por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno con un café con leche y mayúscula un tostado? Se refiere a unos locales de la cadena Tostado que administra el hijo de Bullrich. Es interesante lo que dice Tobillino, porque es verdad, la AFA es una asociación privada, supuestamente no maneja dinero del Estado, en principio, hasta donde uno ve. De todas maneras, Patricia Bullrich hizo una denuncia en un comité de ética de la Conmebol. Pero hay un detalle por el cual hay que empezar a mirar algo muy interesante, que es lo que en realidad nos llama la atención a nosotros desde el punto de vista de la vida pública en general, que es cómo desde el fútbol aparecen de nuevo corruptelas, miserias de la política. ¿Por qué? Porque Tobillino dice: es verdad, la AFA es una asociación privada, pero su presidente, que es Claudio Chiqui Tapia, es un funcionario público. Es el presidente de SEAMSE, que es la coordinadora de todo el manejo de la basura en el área metropolitana. Puesto ahí, primero como vicepresidente por Macri, por Rodríguez Larreta, desde la ciudad de Buenos Aires. Cuando ellos rompieron, o cuando Macri rompe con Tapia, hay que aclarar que Tapia llega a la AFA en un pacto entre Macri y Moyano, se rompe la relación entre los Macri y Moyano, y Tapia consigue de nuevo el empleo en el SEAMSE, ahora ya no como vicepresidente, sino como presidente, gracias a una designación por un decreto de Axel Kicillof. ¿Por qué es interesante este punto? Porque probablemente haya ya funcionarios judiciales que están pensando en agregar otra calificación a la conducta de Tapia, que es enriquecimiento ilícito, que es un delito que cabe en aquel que maneja plata del Estado. Quiere decir que ya tenemos un primer problema acá entre la vinculación entre todo este escándalo y uno de los candidatos más visibles que tiene el peronismo para las elecciones del año 2027. La relación entre Tapia, el peronismo bonaerense
todas las ramificaciones que aparecen en el conurbano con solo observar los clubes que recibían plata de la AFA a través de financieras como Surfinanzas, se completa ahora con otro dato, que es la designación del ex rector de la UBA, seguramente la universidad más importante del país, como rector de una supuesta universidad de la AFA, que se llama UNAFA. Están los que dicen no completar. Es el doctor Alberto Barbieri, es un contador que inicia su actividad en el conurbano como contador de Hugo Toledo, aquel ex intendente de Lomas de Zamora, ministro de Obras Públicas de Duhalde, suegro o ex suegro de Martín Insaurralde, que está salpicado por todos estos movimientos financieros del conurbano a través de Surfinanzas. Lo curioso de esta Universidad de la AFA es que no sería una universidad porque el organismo que reconoce universidades, que es la CONEAU, no la reconoció todavía como universidad. Por eso del cartel que estaba en la puerta de la universidad tuvieron que sacar la palabra universidad. Ahí tenemos a un personaje central, si queremos seguir mirando esta relación entre política y fútbol, esta contaminación, no sabemos quién contamina más a quién, si el fútbol a la política o la política al fútbol, de Pablo Tobillino. Antes de dejar la causa, uno podría sospechar cuando se enteró de que iba a tener que dejar el expediente sobre estos movimientos de la AFA, que pasó del fuero penal federal al fuero penal económico, el doctor Daniel Rafejas, juez del fuero federal, dispuso un allanamiento en la mansión de Villarrosa que todo el mundo supone, algunos como Daniel Angelici afirman, es de Tobillino. Angelici lo sabe porque vive al lado. No solamente fue posible volver a ver, porque eso ya se había visto con drones, vistas aéreas, la fenomenal mansión de Tobillino en Villarrosa, en ese barrio del partido de Pilar, sino que aparecieron cantidad de autos de Lamborghini, la Ferrari de la que habla Patricia Bullrich, Porsches. Algunos se preguntan, ¿tantos autos para una sola persona? ¿O ahí estaban escondidos autos de otros protagonistas de esta historia, de otras celebridades de esta galería? Y ahí hay un helipuerto que genera problemas. Genera problemas de vecindad porque había mucho malestar en ese barrio otrora tranquilo de Pilar, Villarrosa, por el ascenso y descenso de un helicóptero, demasiado frecuente el viaje. Los que entienden o conocen bien el barrio, conocen a Tobillino, dicen que era el helicóptero del gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y acá tenemos, oh casualidad, otro candidato del peronismo a la presidencia involucrado en este tema por la cantidad de relaciones entre la AFA y Santiago del Estero, intermediadas por Tobillino, que como venimos diciendo desde hace varios lunes, tiene una relación casi societaria o presuntamente societaria con Zamora. Zamora, un gobernador observado, sobre todo desde los Estados Unidos, por informes de investigadores que señalan el problema del narcotráfico en el norte del país y más específicamente en Santiago del Estero, que se ha convertido en una especie de plataforma de distribución de la droga en todo el norte del país con ramificaciones hasta Chile. Esto está en un informe de Douglas Farah, que es un investigador de un centro de investigaciones ligado a seguridad internacional de Washington, muy consultado por el Departamento de Estado. Casi una especie de consultor permanente del Departamento de Estado sobre estos temas. Cuando uno mira este panorama tan lamentable, tan pestilente, y lo mira con cierto detenimiento, advierte, como casi siempre, que las cosas son más antiguas de lo que uno creía. Miren este editorial del diario La Nación del 12 de mayo de 2023. Manejos turbios en la AFA. Es
la página de opinión del diario, la columna editorial, donde se mencionan que ya hay abiertas causas judiciales, por eso decía de la judicialización de todas estas tramas de la vida pública, presentes y pasadas. ¿Por qué? Porque una empresa internacional, Bybit, denuncia a la AFA por incumplimiento de un contrato. Tenía como contrato el sponsoreo de la selección, se lo quitan y se lo dan a otra empresa, aparentemente ligada a Tapia, y además le exigen el giro de 3 millones de dólares. Era una época de mucha brecha cambiaria. El dólar en ese momento, el oficial estaba a 110, el blue estaba a 199. Se aproximaba a 90% de brecha, a una sociedad española, Odeoma Gestión. Esta sociedad española hay que tenerla en el radar, porque desde esa sociedad española se giraron fondos a los Estados Unidos, que son los que hoy hacen que también desde ese país se empiece a prestar especial atención a estos movimientos financieros, ya no por Zamora, sino por Tapia y Tobillino. Esto dio lugar a una causa judicial que se abrió en el juzgado del doctor Marcelo Aguinsky. Curiosamente, por obra de la casualidad, es el juez en el que recayó la investigación que seguía Rafecas cuando se dispuso, el doctor Bruglia de la Cámara Federal dispuso el pase al fuero penal económico. Y Aguinsky determinó que no había un delito penal, sino solamente un problema contractual, por lo tanto la causa no avanzó. Otra causa de la misma época, relatada en este editorial del diario La Nación, insisto, de mayo del 23, hace más de 2 años, un empresario que era el que había contratado con la AFA la organización de los partidos amistosos de la selección, también le quitan ese contrato. Guillermo Tofoni. Y se lo dan a otra empresa. Sportlive, una empresa de Miami. A lo mejor ahí está la conexión entre esta circulación de dinero por Estados Unidos. Una empresa constituida hacía 2 meses. El titular aparecía alguien que se llama Ket Agüero. Y una derivación o una desviación del negocio de los amistosos que nos vuelven a llevar a una pieza literaria que leímos el lunes pasado, que es este tuit de Carlos Tevez. Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Tobillino. Aparte de la colección de autos antiguos, visionario Tevez adelanta los pasos de la justicia. E importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Ahí está el negocio del que habla Tevez, que fue el propietario de esa casa antes que Tobillino, y le recuerda memoria a Alibaba. Lo de Alibaba debe ser por Qatar. Lo cierto es que aparece en ese editorial de La Nación del año 2023, es decir, muchas de estas cosas que se están diciendo hoy ya estaban escritas en aquel momento y denunciadas en aquel momento. Otro negocio muy sensible es el negocio de los tickets, de la venta de tickets para los partidos de la selección. Lo tenía una empresa y se lo dieron también a otra empresa. Era como una especie de colonización de todos los negocios satelitales de la AFA, eso es lo que estamos describiendo. Y se lo dieron a una empresa que se llama Deportec, de 2 hermanos, Javier Faroni y Marcela Faroni. Ambos, primero Javier, después Marcela, diputados del Frente Renovador en la legislatura bonaerense. Gente de masa. Ellos se hacen cargo del negocio de los tickets, de la venta de tickets de los partidos de la selección. Pero además están ahora en la mira de la justicia
porque en estos movimientos de dinero, Buenos Aires, España, Miami, sociedades abiertas en Miami, aparentemente también tendría que haber Faroni, que es un productor de espectáculos, cercanísimo a Massa, del círculo más estrecho de Massa, sobre todo en este negocio del fútbol. Tanto que fue, antes de todo esto, el encargado de la venta de los tickets de los partidos de Tigre. El dinero lleva después a las cuevas. Y ahí aparece el origen de todo este problema. Es por donde entra la DGI, que es la financiera de Ariel Vallejo, Surfinanzas, que auspicia al club Barraca Central, que es el club de Chiquitapia. Ahí aparece otra dimensión de esta cuestión, que ya no tiene solamente que ver con el fútbol. Aparece Vallejo moviendo fortunas, tantas que, como dijimos el lunes pasado, los investigadores de la DGI se preguntan si todo esto será solo del fútbol, porque no se lo pueden explicar solo por el negocio futbolístico. Sospechan que hay fondos del juego clandestino, que hay fondos del narco. Y alrededor de Vallejo, socios de Vallejo, aliados de Vallejo, otros personajes como Elías Pichirilo, que jugaban simulando operaciones de importación, sacándole dólares al precio oficial al Banco Central y vendiéndolos en el mercado del blue. En un momento en que la diferencia entre uno y otro valor era de 100%. Dicen que Pichirilo llegó a hacer $1 millón por día. Puede ser. Porque cuando empezó a seducir a Jessica Sirio, de quien fue esposo después de Insaurralde, alquiló un barco, lo mostró acá Carola Gil en el whisky, alquiló un barco que por semana costaba su alquiler $1.300.000, solo de alquiler. Dicen que consumieron en ese barco, los que fueron invitados por Pichirilo, durante una semana $700.000. Solo de consumo, más el alquiler del barco. Bold se llama el barco y figura en internet, es de un magnate suizo que lo pone en alquiler para ese tipo de viajes. Hay algo político. Entonces, acá estamos mirando un panorama donde la AFA lleva a Kicillof, la AFA lleva a Zamora, la AFA lleva a Massa. Podríamos decir, los tres candidatos más competitivos, más visibles del peronismo, están salpicados por todo este berenjenal. Probablemente el gobierno mira esa circunstancia, mira esa fragilidad de su adversario y por eso lo explota, más allá de algo a lo que, insisto, hay que prestarle mucha atención. Es muy difícil, hay que poner un esfuerzo enorme para dejar de considerar que no es casual que Tobillino pase a tener esta popularidad y esté en el centro de la escena cuando fue el propietario de la plataforma de streaming Carnaval, desde donde se divulgaron los audios de Spagnuolo, el director de la Administración para la Discapacidad, que sugerían que había un sistema de coimas dentro del gobierno donde están involucrados los Menem con la hermana del presidente. Detrás de esa denuncia aparentemente está Tobillino, o por lo menos la facilitó. Él dice que no es dueño de Carnaval, los amigos de Zamora dicen que Carnaval es de Zamora y Tobillino. Es decir, una pelea política con denuncias muy graves, que continúan, porque en ese tuit donde Tobillino le contesta a Bullrich, le habla de tu gobierno corrupto. Esto es una de las dimensiones, la dimensión que tiene que ver con los líderes que se ven por lo menos ensombrecidos por esta historia, más un detalle que tampoco habría que dejar pasar por alto. Y quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que aquí hay una intención, ni por asomo. No estoy diciendo que hay una maniobra, ni de lejos. Pero hay un efecto de todo esto. Si yo soy gobernador y veo que por una acción de la DGI, que es un organismo manejado por el gobierno, empieza a haber una cantidad de
fichas de dominó que empiezan no a caer, pero a tambalear, que terminan en Zamora. Digo acá, ¿Zamora qué es? Es de mi gremio, es gobernador. Cuidado porque este gobierno no respeta jerarquías. Es decir, es un mensaje para la política que un gobernador de la dimensión de Zamora, de quien Cristina Kirchner dijo, es el gobernador que encarna mejor que cualquier otro nuestra forma de entender el gobierno y el poder, está metido ahora en este problema, en un momento crucial de la vida del oficialismo, que es cuando empieza a tener la necesidad de formar mayorías en el Congreso, mayorías que no puede armar sin los gobernadores. ¿Qué quiero decir? Que involuntariamente, a pesar de Milei, a pesar de la DGI, a pesar de todo, esta causa tiene un efecto disciplinario sobre la política, todo este escándalo. En un momento en que el gobierno mira sobre todo al Congreso y empieza a ponerse en funcionamiento la maquinaria del Congreso. Martín Menem, que se va a convertir en los próximos 2 o 3 meses probablemente en uno de los personajes más importantes del país, se propuso tratar este miércoles, pasado mañana, el presupuesto y una ley de inocencia fiscal. Y empezaría así a funcionar una larga secuencia legislativa que después pasa a la reforma laboral. Es una ley importante. El proyecto de ley que mandó el gobierno al Congreso es un proyecto importante, más allá de cantidad de detalles que incluye, sobre todo flexibilizaciones de los regímenes de trabajo, vacaciones, horario de trabajo, etcétera, hay un punto que tiene que ver con indemnizaciones. La novedad del proyecto es que fija una forma de cálculo de la indemnización sobre el salario y no sobre otros ingresos que puede tener un trabajador que no son para esta ley salario. Si la empresa lo dota de un celular, si le pagan la cochera, si le pagan la comida o le dan un ticket por la comida, todo eso esta ley considera que no es salario y que no debe incluirse en la indemnización y por lo tanto es una ley que tiende a que el costo laboral, que es básicamente el costo indemnizatorio, el de aquellos que dicen no contrato a un empleado porque voy a tener después problemas para echarlo por el costo que significa esa operación, la ley va en el sentido de acotar este costo. Un abogado laboralista, presta atención a esto, me decía, es rara la redacción de ese artículo, porque dice, la indemnización se fija sobre el salario y no sobre el celular, la cochera, el colegio de los hijos, etcétera. Este laboralista, muy despierto, dice, es una forma rara de redactar una ley que deja abierto un universo infinito. ¿No habrá una picardía de colegas míos?, me decía este abogado. Porque si se achica el monto de las indemnizaciones, se achica el negocio de los grandes estudios laborales de sindicatos y de empresas. Entonces, muy mal pensado, más mal pensado que yo, este profesional dice, a ver si todavía hay algunos artículos redactados de tal manera que pasaron por debajo del radar de Sturzenegger, que fue uno de los autores, junto con el exdiputado Cacache, de esta ley, para después en la justicia lograr revertir las reformas que pretende el gobierno. Es una pregunta. La ley se centró en los costos laborales, esto no tanto por obra de Sturzenegger, sino por quien vive en tensión con Sturzenegger dentro del gobierno, Luis Caputo, el ministro de Economía, que pretendió que salga la ley en todo lo que tiene que ver con la economía y se atenúe lo que tenía esta reforma laboral de, digamos, reforma o agresión al sindicalismo y a la corporación gremial. De eso se encargó de moderar la ley en ese punto Luis Caputo. ¿Por qué? Porque Caputo necesita sacar estas leyes. Necesita sacar esta reforma laboral, necesita el presupuesto, necesita sacar una reforma impositiva, porque es parte de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Da la impresión de que el respaldo tan enfático
tan estridente de Donald Trump y Scott Bessent al gobierno de Milei, a la gestión de Luis Caputo, no es que se suspendió, se detuvo. Probablemente, con los datos que tenemos a la vista, no habría que esperar otro cheque. Eso no quiere decir que no haya que esperar respaldo político de Trump a Milei, inclusive en el Fondo Monetario Internacional. Pero si estamos hablando de nuevos fondos, daría la impresión de que eso es imposible por un problema inclusive interno de la política de Estados Unidos, donde Trump está perdiendo elecciones. La relación entre el gobierno de Trump y el gobierno de Milei es tan intensa que ya miramos la política americana como que nos afectara directamente a nosotros, como si fuera política doméstica. Trump no le está yendo bien en las elecciones que se están dando regionalmente, va hacia elecciones de medio término y la cuestión del auxilio a Milei se le ha transformado en un problema de política interior. Eso lo ha moderado más. Por lo tanto, el gobierno, y sobre todo Luis Caputo, vuelve a mirar con otros ojos al Fondo Monetario Internacional y empieza a ver con más seriedad las exigencias del fondo. Una es sacar estas leyes. La otra tiene que ver con un anuncio que se hizo hoy muy importante, que es que el gobierno modifica, casi diríamos, su piedra angular, que es el régimen cambiario. Se le venía reprochando al gobierno que había un atraso cambiario, que el dólar estaba demasiado barato respecto de otros precios, porque no corría con la inflación. Bueno, hoy nos anunciaron que las bandas, el techo de la banda, en la que fluctúa la cotización del dólar, va a estar ligado, se va a ir actualizando de acuerdo con la inflación de 2 meses atrás. Por ejemplo, en enero se regiría por la inflación que hubo en noviembre, 2,5. Venía ajustándose de a 1 punto. Bueno, ahora 2,5. Quiere decir que va a haber una corrección, una depreciación del peso respecto del dólar más acentuada. Es mucho para lo que esperaba hacer Caputo, es poco para lo que pedía el mercado y para lo que pedían muchos profesionales de la economía, que era liberación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque son los que sostienen que si hay algún problema, sobre todo a escala internacional, y un shock, lo mejor que le puede pasar a un país es tener un tipo de cambio libre, que flote libremente y ajuste ahí, sí, con un salto en su cotización, el shock externo. Y no que quede trabado a un esquema traumático que hay que sostenerlo con reservas del Banco Central. La segunda novedad de hoy es que el gobierno dijo, bueno, vamos a empezar a comprar reservas. Compromiso que había asumido con el fondo y que no cumplía. Eso tiene 2 consecuencias. La primera es que si sale el gobierno a comprar dólares, sube el precio del dólar. Es decir, lo que nos está anunciando Caputo, Santiago Bausili en el fondo Milei es que vamos a otro precio del dólar para el año que viene. ¿Cómo va a ser la compra de reservas? Bueno, dijeron hasta 10.000 millones de dólares. Para eso hay que emitir, siempre y cuando la emisión sea reabsorbida por el público, haya demanda de dinero. Los que hacen el cálculo fino dicen, para lo que ellos pretenden expandir la base monetaria, digamos, para lo que pretenden emitir, no alcanzan, no llegan a 10.000 millones de dólares. Quiere decir que lo que están pensando es, en los 10.000 millones de dólares es la emisión de deuda en dólares que va a haber el año que viene, la mayor oferta de dólares. Pero lo cierto es que los que venían pidiendo que el central mejore su nivel de reservas, hoy festejaron en el mercado de bonos porque subió el precio de los bonos. ¿Qué quiere decir que subió el precio de los bonos? Que bajó el riesgo país, que el crédito empieza a ser más accesible para la Argentina, lo cual es muy bueno, porque es impensable un programa económico que pretenda financiarse en el mercado con una tasa de más del 9%, como acaba de hacer Luis Caputo en la última emisión. Festeja Santa Fe con una tasa de 8%, que salió al mercado también. Los profesionales ortodoxos, el mercado, les hubiera gustado más libertad, que no hubiera bandas, que el gobierno haga para comprar reservas lo que hace Chile. Todos los días dicen, nosotros vamos a comprar tanto monto de dólares, 25 millones de dólares en tanto tiempo, hacemos subastas
el precio lo fija el mercado y le da una enorme previsibilidad al mercado y le quita libertad de acción al gobierno. Para la cabeza de Luis Caputo eso es un peligro. A él le gusta tener las palancas cambiarias que le permitan pelear con el mercado si el mercado se pone ansioso o se pone muy exigente en la demanda de dólares. Ese problema ya lo tuvo en el gobierno de Macri, vuelve a aparecer ahora esa agenda de Caputo. Ahora, claro, si sube el precio del dólar se produce otro efecto, que es que se empiezan a desalentar las importaciones. Y este es otro problema que presenta este programa económico, que lo defienden en teoría, pero si uno habla con gente de la industria, que habla a su vez con el gobierno, esos industriales, cuando van a hablar con el gobierno, empiezan a ver que aparece cierta preocupación en los funcionarios más aperturistas del gobierno, porque empiezan a tener cierta preocupación por la avalancha de importaciones, de cosas que o bien son superfluas, o bien se pueden hacer en la Argentina. Por ejemplo, galpones. Hay una avalancha de importaciones de galpones chinos. Vienen las chapas, se arma acá el galpón, sustituyendo actividades de empresas argentinas que podían hacer eso de manera más o menos competitiva. Quiere decir que ahora, con esta corrección en el precio del dólar que introduce el propio gobierno, la presión importadora va a ser más tenue. ¿Por qué es importante esto? Y vamos a ir terminando. Porque si uno mira la política, y después de lo de la AFA la vuelve a mirar y se convence más de esto, el gobierno carece de oposición. También por eso hay tanto conflicto interno. Los de Santiago Caputo contra los de Karina Milei, que la guerra, Milei logró sacarla de los diarios, pero sigue siendo despiadada. No hay oposición política. Todavía la política no logró ponerle enfrente al gobierno un discurso, no encontró las palabras para enfrentar el discurso del gobierno, no tiene un relato respecto de hacia dónde quiere ir. Eso lo tiene hoy Milei casi en sentido monopólico. Habrá que ver qué pasa con algunos síntomas que aparecieron. De hecho, la UCR este fin de semana eligió un nuevo presidente, es una novedad, el presidente que eligió, se llama Lionel Sciarella, 36 años, es el presidente más joven que tuvo ese partido, que es un partido de 135 años. Fue intendente de Venado Tuerto en el 19 y fue reelecto en el 23 con 83% de los votos. Viene del radicalismo de Santa Fe, es el radicalismo de Maximiliano Pularo, es un radicalismo distante del gobierno, distinto del de Corrientes, distinto del de Chaco, distinto del de Mendoza. De hecho, si uno mira las reuniones de Santilli, con el único gobernador que creo que no se reunió es con Pularo, hay una novedad ahí que habrá que ver en Sciarella, que se pone al frente de un partido con muchos problemas, como todos sabemos, que es el radicalismo. No habiendo un panorama opositor inquietante, la impresión que uno tiene es que la oposición de Milei, los riesgos de Milei, están dados por dos factores que están relacionados entre sí. Una corrida cambiaria, porque el mercado vea que el dólar está muy barato y sale a comprar dólares previendo una devaluación, o un malestar social en cámara lenta que se va incrementando porque ese dólar barato más la apertura de la economía afecta al tejido productivo y empieza a generar desempleo. Estos dos enemigos, estos dos problemas o desafíos eventuales, virtuales, que uno puede ver en el horizonte de Milei, son los que en alguna medida quiere conjurar, quiere desbaratar o quiere atenuar Luis Caputo, Santiago Bausili con los anuncios cambiarios de hoy. ¿Por qué? Y porque una corrección cambiaria en ese sentido, por un lado, desalienta la compra de dólares y por otro, en alguna medida protege porque desalienta también las importaciones. Vamos a tener ahora una conversación que ustedes van a ver, va a ser muy interesante, no solamente por el lugar que ocupa Horacio Rosati en la vida institucional del país, es el presidente de la Corte, es el presidente, por ser presidente de la Corte, del Consejo de la Magistratura, es además un intelectual, un constitucionalista muy importante que ha escrito tratados sobre la Constitución, fue parte de la reforma de la Constitución en el año 94 en Santa Fe. Viene él de la política, fue intendente de la capital de Santa Fe
cuando se reformaba la Constitución, fue ministro, fue procurador del Tesoro, escribe ficción, es un gran hincha de fútbol de Boca, voy a tratar de no llevarlo a ese terreno, y además está haciendo un doctorado en filosofía. Es decir, nos vamos a encontrar con alguien con intereses y formas de mirar, puntos de vista muy variados. Por eso le recomiendo que preste atención a la conversación. Después, Pancho Olivera nos trae, de la mano del tema de la AFA, de la mano del tema del dólar, de la mano de las cuevas, una denuncia muy importante que tiene que ver con la vida del Banco Central en el gobierno anterior, donde desde la mesa del Banco Central se le daban millones de dólares por fuera del cepo a particulares, no se sabe muy bien con qué criterio. Daniel Vilota nos lleva a un microproblema, donde está encerrado todo un universo y probablemente haya claves del futuro. En el municipio de La Matanza, Leila Yani, que es una concejal de La Libertad Avanza, muy referida a Milei, muy subordinada a Milei y a su hermana, y también al operador que ellos tienen en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Ella fue, antes de eso, funcionaria en el Ministerio de Capital Humano. Leila Yani, muy estridente en sus formas de hacer campaña, etc., acaba de separarse del bloque de La Libertad Avanza, típico de esa fuerza. Se le escapan algunos candidatos o algunos legisladores una vez que obtienen su banca. Pero lo curioso es que se alió al concejal de Ritondo en La Matanza. Empieza a haber un juego bonaerense dentro del oficialismo distinto del que comanda Karina Milei, Sebastián Parejas y Diego Santilli. Hay una fisura en las fuerzas de Milei ya muy prematura en la provincia de Buenos Aires y la vemos por primera vez en La Matanza. De eso nos va a hablar Daniel Vilota. Camila Perochena, reforma laboral, manifestación de los sindicatos este jueves, una manifestación en contra de la reforma laboral. Vamos a ver qué dinamismo tienen, qué capacidad de convocatoria. Nos va a hablar de la metamorfosis de los sindicatos argentinos a la luz de la historia económica y social de la Argentina. Cómo se fueron debilitando y cómo los fuertes dejaron de ser los que eran fuertes antes y pasaron a ser otros por la retracción de algunas actividades y la expansión de otras dentro del Producto Bruto de la Argentina. Y quédese al whisky. Ya les dije, siempre les digo, Carola nos tiene acostumbrados a información muy anticipatoria, muy privilegiada. Está en el hecho, en el día, y a veces antes del día. Nos trae los programas, el currículum, quiénes son los profesores, cómo se forma un chico que accede a la Universidad de la AFA, a la Universidad de Chiquitapia. Empezamos Odisea, estas son nuestras redes. Si nos quiere decir algo o quiere leer algo que decimos nosotros, vamos al encuentro del presidente de la Corte, Horacio Rosati.